Apreciados amigos y hermanos, un placer poder estar con ustedes nuevamente para compartir este tiempo de estudio de respuestas a sus inquietudes y agradecemos porque siempre nos envían sus comentarios, sus preguntas y nos ayudan a nosotros también a estudiar y con la ayuda del Señor poder compartir y contestar sus inquietudes. Quiero decirles, primero, Pastor Borg, bienvenido al programa. Una bendición estar con usted aquí, Pastor. Gracias, Pastor Salazar. Siempre es un gozo poder participar de este programa. Nos obliga a investigar Correcto. y a tratar de responder las preguntas que nos hacen. Así es, y aunque tal vez no tenemos toda la sabiduría, por supuesto, somos solamente seres humanos y finitos en este sentido, pero a través de su palabra queremos pues poder dar una respuesta sabia y prudente, y si no tenemos la respuesta, pues también le dejaremos saber, ¿no? Amén. Así que no somos infalibles, eso siempre es importante que recuerden. Quiero también invitarles a que sigan enviando sus preguntas a nuestra dirección que aparece en pantalla, que es tv@zoomtv.org. Nos permite siempre tener más para estudiar y también nos ayuda a saber también de dónde nos escriben. Así que déjenos saber de qué lugar nos escriben, de qué ciudad nos están enviando sus preguntas. Antes de iniciar este tema, esta discusión, estas respuestas, Pastor, voy a orar para que Dios nos acompañe y nos dirija Amén. en este programa. Oremos. Amoroso Padre Celestial, Señor, te agradecemos porque tú, oh Dios, nos permites venir a ti a través de la oración, a tu trono de gracia, y pedirte, oh Dios, que tú nos des del don maravilloso del Espíritu Santo para poder comprender, poder entender la verdad y también poder ser vasijas útiles en tu servicio. Pido, Señor, que nos des claridad de pensamiento, respuestas acertadas, que por supuesto puedan llevar a las personas a conocerte aún mejor y acercarse más a ti. Pido que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Ok, Pastor. Bueno, la pregunta primera nos llega de Daisy Castillo, de una región en Colombia, una ciudad o un sitio que se llama San Juan Nepomuceno, departamento de Bolívar. Es un lugar bastante caluroso, caliente, cercano a la costa. Desde pequeño tuve una oportunidad de pasar por ahí y recuerdo eso, que era un lugar sumamente caluroso, ¿no? Usted ha estado así, Pastor, seguramente. Esa es mi memoria también. Sí. En realidad, cuando yo enseñé teología Sí. allá en Medellín, Sí. me daban invitaciones para tener semanas de oración, para predicar en iglesias. Y una vez tuve una semana de conferencias en la iglesia de San Juan Nepo, le dicen San Juan Nepo. Correcto. Y me quedé en la casa de la familia Acosta. Ya. Abraham Acosta fue rector de la Universidad de Medellín, médico, estudió en la Universidad de Cartagena, tenía un testimonio extraordinario. Pasamos tiempos allí durante esa semana. Es un lugar muy cálido. Me acuerdo que por la carretera venden muchas hamacas. La gente es muy ferviente, el costeño es muy ardiente, así muy celoso en las cosas del Señor. Así que Daisy Cantillo, muchas gracias por mandarnos esa pregunta. Amén, Pastor. Gracias por esa anécdota tan importante. Bueno, leemos ahora la pregunta. Ella dice lo siguiente: me gustaría saber qué relación hay entre Apocalipsis 16 y Ezequiel 38. ¿Qué relación hay entre Ezequiel 38 y Apocalipsis 16? Apocalipsis 16 son las 7 plagas postreras y Ezequiel 38 habla sobre Gog y Magog, una amonestación, una profecía contra Gog. ¿Qué nos puede decir, Pastor, sobre esta relación? ¿Existe una relación entre estas dos partes de la Biblia? Bueno, hay elementos en común con Ezequiel 38 y Apocalipsis 16 y 17, particularmente en lo que tiene que ver la sexta plaga y la séptima plaga. Tal vez sería bueno leer el pasaje aquí de Ezequiel 38 y posiblemente sería bueno comenzar en el versículo 18. En realidad, Ezequiel 38 es el tipo. Sí. Y Apocalipsis 16 y 17 es el antitipo, el cumplimiento global de algo que en el Antiguo Testamento iba a ocurrir localmente. Así que vamos a empezar en el versículo 18 hasta el final del capítulo. Correcto, dice allí: en aquel tiempo
Cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada, dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Bueno, hay varios elementos en este pasaje que demuestran que esto está describiendo Sí. algo que va a ocurrir en el futuro. Esto nunca se cumplió con el Israel literal. Por supuesto. Así que se cumple al final de la historia. Varios elementos. En primer lugar, es una manifestación de la ira de Dios. Correcto. En segundo lugar, hay un terremoto terrible. Y el terremoto dice, tiemblan, se desmoronan los montes, los vallados caen. Le hace a uno pensar de Apocalipsis 6, versículo 14 al 17. Correcto. Y luego entonces habla de la espada de cada cual contra su compañero, que es el secamiento de las aguas de la sexta plaga. Correcto. Es cuando las muchedumbres se vuelcan en contra del sistema de Babilonia, aborrecen a la ramera, en otras palabras. Y luego entonces habla de fuego y granizo. Apocalipsis también describe eso en la séptima plaga, fuego y granizo. Así que esto guarda una relación con Apocalipsis 16 y 17, el periodo de las plagas y la condenación de la gran ramera. Ahora, la hermana White tiene una cita muy interesante en este contexto. En el conflicto de los siglos, en la página 637, ella comenta sobre este momento cuando la espada de cada cual será contra su compañero. Los seres humanos hoy en día en gran medida son engañados por sus líderes religiosos, por los ministros, los pastores. Claro. Les enseñan, por ejemplo, que el día de reposo no es el sábado, que es el domingo, que los adventistas son legalistas, que no somos salvos por ley, sino por gracia, que la ley fue clavada en la cruz, etc. Le enseñan a los feligreses y los feligreses, muchos de ellos se comen el cuento. Claro. Pero va a llegar el momento, bajo las plagas, que los seguidores de estos sistemas de los ministros se les van a volcar en contra. Por supuesto. Y las espadas, como dice aquí, las espadas se van a levantar contra aquellos que antes apoyaban. Dice, los hombres ven que fueron engañados, se acusan unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción, pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación. Los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificarla. Ahora en su desesperación, estos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño. Las multitudes se llenan de furor, las multitudes sobre las cuales se sentaba la ramera, se llenan de furor. Estamos perdidos, exclaman, y vosotros sois la causa de nuestra perdición, y se vuelcan contra los falsos pastores. Precisamente aquellos que más los admiraban en otros tiempos pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Las manos mismas que los coronaron con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas, es la referencia, claro, las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios, y es interesante que aquí Gog viene contra Jerusalén, claro, el pueblo de Dios, se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay luchas y derramamiento de sangre.
Es una cosa muy seria ser un pastor. Por supuesto. Tiene uno que tener mucho cuidado de no engañar a los feligreses. Ujú. El pastor tiene que estudiar a cabalidad la Biblia Amén. y compartir la verdad, no sea que extravíe de la verdad a sus feligreses, porque va a llegar el momento que los que engañaron las muchedumbres se van a volcar en contra de ellos. Pastor, y esto realmente, como usted me acaba de mencionar, nos permite entender que esta profecía que se habló en Ezequiel tenía un cumplimiento para el tiempo del fin. O sea, es una profecía que tiene mucho paralelismo y, por supuesto, su cumplimiento cabal va a darse es en el tiempo del fin. Es en la sexta, séptima plaga, como usted mencionó, acaba de mencionar. Así que creo que esta respuesta satisface la pregunta de nuestra querida amiga Daisy. No sé si tenemos algún dato adicional que compartir Tal sobre vez quiero leer Apocalipsis. en este contexto Zacarías 14, Ok. versículos 12 y 13, donde dice, y esta será la plaga Mm, con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén, es decir, contra el pueblo de Dios. claro. La carne de ellos se corromperán estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. Una de las plagas dice que la lengua, se muerden La las lengua. lenguas de dolor. Dice, y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por Jehová, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Es decir, donde antes estaban en perfecta armonía para aniquilar al pueblo de Dios, ahora se vuelcan unos contra otros. Le hace recordar a uno la experiencia de Gedeón. Así es. Cuando Gedeón descendió allá donde estaban los madianitas, no tuvieron que pelear, ¿No? porque los mismos madianitas, Dios los confundió Ujú. y empezaron a matarse los unos a los otros. Increíble. Eso va a pasar durante la sexta y séptima plaga. Ese es el secamiento del Éufrates. Y pastor, interesante, ¿no? La advertencia solemne es a los líderes religiosos actuales, no solamente los que están fuera de la iglesia del pueblo de Dios, pero también los que están dentro de la iglesia. Amén. Tenemos una solemne responsabilidad de predicar la verdad y no llevar a nadie al engaño. Amén. O a desconfiar o a no creer en la responsabilidad que tenemos delante de Dios de guardar su santa ley y vivir vidas victoriosas en Cristo. Amén. Así que bueno, pastor, ¿algún otro comentario sobre esta pregunta? Yo creo que eso es lo que tendríamos que decir. Había mucho más que podríamos decir haciendo una exégesis de Claro, esto, por supuesto. pero solamente en un programa como este podemos cubrir a grandes rasgos a vuelo de pájaro. Pájaro. Bueno, pero esperamos de que pueda esto ayudar a nuestros amigos a estudiar y comenzar a ver estas hermosas conexiones que hay en la palabra del Señor, ¿no? Cómo la Biblia se complementa. Y la verdad, como alguien mencionaba, ¿no? Yo y creo esto con cierta certeza, la Biblia se encuentra y termina en Apocalipsis. Amén. Es la realidad. Amén. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Nos llega desde África, de Guinea Ecuatorial. Qué lindo saber de qué es Yo de me allá. acuerdo de la primera vez que viene una pregunta de Guinea Ecuatorial. Bueno, ahí hablan español. Seguramente tenemos hermanos que nos están mirando allá y Armando, quien nos escribe, agradecemos la pregunta y esperamos de que sea de bendición el programa allí a tu iglesia, a tu familia. Dice la siguiente pregunta, leyendo el libro de Apocalipsis en su pasaje 3 y los versos 8 y 10, el Redentor dice allí a su pueblo, que han obedecido su palabra y no han negado su nombre, y por haber hecho esto, Él también los protegerá a la hora de la gran prueba que vendrá sobre el mundo entero. Mi pregunta es, ¿cuál es este nombre por el cual protegerá a sus hijos por no haberlo negado? A sabiendas de que Él conoce el futuro, en la Biblia encontramos varios nombres referentes al Padre, como son Jehová, Dios, Señor. Y al Mesías le conocemos como Jesús y también como Señor. Son los nombres que están en la Biblia y son los que todos los ministros de diferentes confesiones religiosas enseñan a sus feligresías. ¿Acaso alguien en un futuro no muy lejano obligará a los hijos del Creador del cielo y la tierra a negar alguno de estos nombres
y no darle la gloria que se merece? Por favor, ayúdenme, no acabo de entenderlo. Así que su inquietud es en base a Apocalipsis capítulo 3, versículos 8 al 10, donde habla allí Cristo de aquellos que confían su nombre, Él los librará del momento de la gran prueba. ¿Qué, pastor, podemos decir sobre este pasaje específicamente, que es una de las iglesias, ¿no? Bueno, hay mucho que podríamos decir. Sí. Primero hay que ver a cuál iglesia se está refiriendo este Correcto. versículo. Se está refiriendo a la iglesia de Filadelfia. Así es. En el capítulo 3 y el versículo 7 en adelante habla de Filadelfia. Ahora, no disponemos del tiempo necesario en este programa para explicar que la iglesia de Filadelfia tiene dos etapas. Ujú. Una etapa es la etapa de los mileritas. Correcto. Otra etapa es cuando se da el fuerte clamor al final de la historia. Es decir, la última iglesia va a ser la iglesia de Filadelfia, Así es, la victoriosa. porque la iglesia de la Odisea será zarandeada. Ujú. Dice, te vomitaré de mi boca, Ujú. si no aceptas el mensaje. Así que, en realidad, la iglesia de Filadelfia es la iglesia que pasará victoriosamente por el tiempo del fin. La iglesia volverá a la condición de la iglesia de Filadelfia, como la de los mileritas, que amaban a Dios, anunciaban la segunda venida, etc. Ahora, con eso en mente, sabiendo que esto es un mensaje de la iglesia de Filadelfia, la iglesia que va a pasar por la crisis final, en el tiempo de angustia, podemos entonces saber cuál nombre Ujú. es el nombre que defenderá al pueblo de Dios durante ese periodo. Ujú. ¿Cuál es ese nombre? Bueno, vamos a ir a Daniel 12:1. Por supuesto. Dice allí la palabra del Señor: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Bueno, ¿cómo es el nombre del que va a defender al pueblo de Dios en el tiempo de angustia? Porque Él lo dice allí. Miguel. Miguel, por ¿Y eso. qué Miguel. significa Miguel? Significa ¿quién es como Dios? Correcto. Ese es el nombre que se le atribuye también a Jesús. Jesús tiene muchos nombres. En la Biblia, por supuesto, muchos de ellos. Inclusive se le llama Jehová Claro. en el Antiguo Testamento. Tal vez también nos ayudaría a ir a Éxodo, Ujú. al libro de Éxodo, para ver el hecho de que Jesús tiene el mismo nombre que el Padre, Jehová. Dice en el capítulo 23, si quieres leer eso, y el versículo, empezando en el versículo 20, bueno, el versículo 20, sí. Dice allí: he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Y quién está hablando ahí? Está hablando el Padre. El Padre. Y dice, yo voy a mandar a mi ángel, Claro. que también se le llama el ángel de Jehová. Ujú. Se le llama, es aquel varón que peleó con Jacob. Correcto. Es el mismo Miguel. Miguel, Es el mismo que apareció en la zarza ardiente, por supuesto. cuyo nombre es Jehová. Es decir, es el ángel de su faz, de Isaías 63 y el versículo 10. Todas esas referencias tienen que ver con Jesús. Así es. Entonces, ¿cuál es el nombre? El nombre es Jehová, Miguel, el yo soy, es el que va a liberar al pueblo de Dios. Y lo importante para tal vez, sabes, indicar a nuestro hermano aquí, Armando, que no es específicamente el nombrar, no es decir, voy a orar a Miguel, por decirlo así. Claro. Eso no es el punto del lenguaje aquí. Está compartiendo, está diciendo quienes confiesan mi nombre, es decir, quienes creen en mí, quienes tienen mi carácter. Eso es lo que significa confesar el nombre de Cristo. No es simplemente decir de labios, yo voy a orar en el nombre de Jesús. Es realmente pedir al Señor y tener esa misma experiencia, tener a Cristo en el corazón, tener reflejar su carácter, guardar su santa ley, amar su palabra y
tener rechazo por el pecado. Eso es confesar el nombre de Cristo, ¿no? Sí, y ahí dice el que no ha negado su nombre, que significa, si tiene un nombre el que va a librar al pueblo de Dios, pero ellos tienen el nombre de él en su frente. Por supuesto, Es decir, escrito en su nombre. manifiestan el carácter Claro. que tiene el nombre que los va a defender. Porque si no tienen el nombre, no los va a defender. Claro, claro. Entonces, todos esos nombres que menciona la Biblia, Jehová, el ángel de Jehová, etcétera, están en el contexto de liberación, de crisis y liberación. Por supuesto. El mismo nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, presenta a Cristo, alguien que está en nuestro favor, trabajando en favor nuestro para darnos redención y liberación. Pero ese es el asunto, como usted menciona, pastor, importante recalcar esto. Tendrán el nombre de Dios en sus frentes, es decir, su carácter en sus frentes, ¿no? Y eso no significa no negar el nombre del Cristo o del Salvador. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Nos llega desde Guatemala, Carlos Eduardo, y dice lo siguiente. Saludos de Guatemala. Esta es una pregunta acerca de la Inquisición protestante. Quiero saber si realmente existió, ya que muchos católicos utilizan ese argumento para acusar a los reformadores de falsos y mentirosos, y quisiera saber si la hermana White habla en uno de sus libros acerca de ese suceso. Saludos, apreciables amigos, saludos a los pastores que leerán mi pregunta. Gracias, querido Carlos Eduardo. ¿Existe tal cosa como la Inquisición protestante? En realidad no existe una Inquisición protestante. Lamentable y tristemente, los protestantes también fueron culpables de matar a otros que no concordaban con ellos. Por ejemplo, tenemos a Serveto, que creo que fue, no sé si fue Juan Calvino, que lo mandó a martirizar. Pero no hubo una inquisición organizada como la que tuvo la Iglesia Católica, que fue una inquisición que duró siglos y siglos. Los reformadores protestantes estaban viviendo en una época donde todavía no se entendía plenamente la separación de la Iglesia del Estado y el hecho de que cada uno debe adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de su conciencia. No tenían todavía bien claro ese principio. Claro. Pero decir que los protestantes persiguieron también no cumple ninguna profecía bíblica, porque la profecía bíblica dice que el cuerno pequeño, que gobernó 1260 años, mucho antes que aparecieran las sectas protestantes, iba a perseguir a los santos, iba a ser una ramera. Es decir, hay un montón de características que no le cuadran a los protestantes como cumplimiento de la profecía del anticristo. Pero los protestantes sí, en algunos casos, persiguieron a los que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas, inclusive martirizaron a algunos. Es un hecho triste, pero no podemos negarlo. Claro, porque como usted mencionó, pastor, en algunos casos la ideología de ser separados del Estado no entendían, y donde lograron tener cierta protección del Estado, también pudieron quizás tomar esta decisión de perseguir a quienes no creían como ellos. Entonces, ese es el peligro de la unión al Estado, ¿no? De cualquier forma, pero el movimiento que sí se ha mantenido o se mantuvo por mucho tiempo, por el tiempo que usted mencionó, 1260 años, fue la Iglesia Católica, que tiene la Inquisición como fue su arma de destrucción para quienes se oponían a su reinado o a sus creencias, o quienes simplemente no creían en el catolicismo, ¿no? Como una religión. Y el punto clave es que los que mataron a los protestantes fue mínimo, insignificante comparado con los millones que mató la Iglesia romana, porque la gente no concordaba con sus doctrinas y sus prácticas. Así es. Bueno, esperamos de que estas hayan sido preguntas que hayan bendecido sus vidas en las respuestas, y rogamos que Dios los acompañe y los dirija y que puedan continuar siendo más de la palabra del Señor. Dios los guarde.